La elaboración de esta obra, que hemos titulado Guardianes de la Memoria, Diccionario Biográfico de Archivistas de Bolivia, nos ha tomado bastante tiempo. Hemos trabajado junto a un equipo conformado por Carola Campos, Lora, Edgar Ramírez, Santisteban y Gonzalo Molina Echeverría. Los últimos 5 años hemos abordado ya la fase final para poder entregar esto que se ha venido a calificar como la obra mayor de la archivística boliviana. Y sin duda es la primera vez que tenemos la oportunidad de analizar, de comprender, de conocer también cómo se ha construido la archivística boliviana a partir de sus protagonistas. Es así que esta obra abarca el proceso histórico boliviano desde la época prehispánica hasta el presente. Es una obra con varias características, entre ellas la inclusión, porque no solamente en esta obra están registradas las trayectorias de grandes intelectuales que los hemos tenido en nuestra archivística boliviana, sino también aquellos archivistas anónimos, invisibilizados, porque su trabajo es distinto, su trabajo es más corriente, diferente, pero creemos nosotros que tienen el mismo derecho de ser incorporados en un diccionario biográfico por el simple hecho de haber dejado lo mejor de sus existencias en custodiar la memoria histórica, la memoria institucional de los bolivianos. Archiveros con 30 años, 40 años de actividad en la administración pública, a pesar de que no han escrito un solo artículo o no han impartido la docencia universitaria, tienen por eso el mismo derecho de que nosotros difundamos cuál ha sido su experiencia de vida al servicio de los archivos bolivianos. Es también inclusivo este diccionario porque toma en cuenta la participación de las mujeres. Las mujeres están desempeñando ahora un rol muy importante en la archivística boliviana. Si bien su incorporación es relativamente tardía, ahora cada día la archivística se está caracterizando por ser una profesión de mujeres que trabajan con el mismo interés, con la misma responsabilidad que los varones. Este diccionario también incorpora a nativos, a bolivianos, al igual que a los extranjeros. Tenemos varios extranjeros que han aportado al desarrollo de nuestra archivística boliviana. Personalidades notables, de renombre mundial, nos han acompañado en esta construcción de la archivística boliviana. También hay que señalar que se ha incluido referencias sobre algunos de los más importantes archivos bolivianos, históricos, muchos de ellos, pero también archivos tan peculiares como el que custodia la memoria fílmica boliviana. Y también hemos registrado, hemos incluido las acciones de los archivistas que se expresan en la convocatoria a reuniones importantísimas, como fue, por ejemplo, la primera reunión interamericana de archivos, de donde emanan documentos constitutivos que guían el trabajo de los archiveros. La Declaración Universal de los Archivos, que para nosotros tiene la misma importancia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, o el Código de Ética de los Archiveros, o la Declaración de Principios de los Archivos Americanos, en fin. Con esas premisas podemos abordar algunas características de este trabajo con ejemplos que constatan dos aspectos fundamentales.
Uno, con esta obra, con el Diccionario de Archivistas de Bolivia, queremos nosotros mostrar al mundo entero las características de nuestro desarrollo archivístico a nivel nacional. Y segundo, queremos mostrar también, por la vía comparativa, la calidad de los archivistas bolivianos. ¿Cómo son estos archiveros? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su visión, sus anhelos? ¿De qué manera han plasmado sus proyectos archivísticos? Tenemos la satisfacción de haber identificado a uno de los archiveros más importantes de la época prehispánica. Este archivero dependía de manera directa, en su condición de Quicuca Mayor, del Inca. Este trabajó con el Inca, llevando adelante el registro de los quipus, a nivel estatal, en el Tawantinsuyo. Y este archivero se llamaba Catari el Viejo y nació en el Valle de Canata, en Cochabamba. Lo hemos logrado identificar y está registrado acá como uno de los principales o primeros archiveros de Bolivia, del territorio boliviano, por supuesto. En época colonial también hemos logrado identificar a los primeros escribanos que han acompañado a los españoles en esas labores de fundación de ciudades, donde aparecen los primeros archivos del Cabildo, los primeros libros de Cabildo los han registrado estos escribanos y felizmente, gracias a su trabajo, tenemos ahora nosotros la posibilidad de construir esos primeros años formativos de la historia boliviana. Este diccionario está registrando entonces los nombres y los apellidos de aquellos archiveros que se han destacado en las primeras ciudades bolivianas, no solamente en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Cochabamba, etc. Pero en la época colonial vamos a ver también la sorprendente faceta archivística del virrey Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, el funcionario más importante de la corona española en el siglo XVI, no gobierna desde la ciudad de los Reyes en Lima, sino gobierna desde la ciudad de La Plata, la actual capital histórica de Bolivia, la ciudad de Sucre. ¿Y qué es lo que destaca a este personaje tan importante? El que hubiese promulgado la ordenanza real que instruye el establecimiento de los archivos de Cabildo en todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Sin duda alguna una faceta desconocida del ilustre virrey Toledo. Tenemos facetas sorprendentes como esa. Por ejemplo, si hablamos de la misma época colonial, veremos las trayectorias de muchos de esos escribanos que, al cuidar con mucho celo los archivos del Cabildo, están determinando prácticamente la suerte misma de las ciudades coloniales, porque ellos son depositarios de la fe pública del virreinato en esa época. Y su trabajo es pues sumamente delicado, y eso explica por qué los archivos de Cabildo se custodiaban en arcas de 3 llaves, de tal manera que si alguien quería acceder a retirar un documento del archivo del Cabildo, necesariamente debía convocar a los otros 2 poseedores de las llaves, y eso muestra la importancia que le asignan en todas las épocas a los archivos. En la época de la independencia tenemos ejemplos muy notables. Por ejemplo,
nosotros podemos analizar las facetas archivísticas de los grandes generales de la independencia, como el general Simón Bolívar, libertador de varias naciones, o el general San Martín, del ejército del Río de la Plata. Estos dos personajes le asignaban mucha importancia a sus archivos. En el caso de Bolívar, podemos ver que él tiene dos archivos. Hay un archivo de campaña y hay un archivo privado, particular, suyo. Para la custodia de este archivo particular, él designa con el grado de usa a la primera mujer archivista de Latinoamérica. Esta mujer custodiaba el archivo del privado del Libertador a riesgo de su vida. Pero lo curioso es que cuando el Libertador dicta su testamento, en la cláusula novena, él ordena a su albacea que el archivo que custodia el señor Paragó se quede, se incinere. ¿De qué archivo estaba hablando? Estaba hablando del archivo particular, privado. ¿Y quién era la que custodiaba? ¿Cuál era la persona que custodiaba este archivo? Nos estamos refiriendo a Manuelita Sáenz, la célebre libertadora del Libertador, como lo han reconocido sus biógrafos. Esta mujer, sin duda alguna, puso en buen destino los papeles del Libertador, que posteriormente los publicó Vicente Lepuna en densos 8 tomos. Felizmente la albacea no cumplió esa orden del Libertador Simón Bolívar. El otro archivo, el archivo de campaña, el que se llevaba adelante en el mismo escenario de la batalla, estaba custodiado por el comandante Florence Oleri. El trabajo de Florence Oleri es sencillamente asombroso, a la vez que fascinante. En varias batallas que los ejércitos patriotas las perdieron, no solamente perdieron la batalla, sino también perdieron parte de su archivo. Lo notable es que Oleri, cuando concluye ya la campaña de la independencia y se fundan las repúblicas, él escribe a los jefes realistas recordándoles que en esa batalla perdieron ellos la contienda y el ejército realista se llevó los archivos. Y le pide al general realista, al ex general realista, que habiendo ya concluido esa guerra, le devolviera los archivos. Lo notable es que este jefe realista devuelve los archivos y finalmente el hijo de Florence Oleri compila todos los documentos de ese archivo de campaña y los publica en 28 tomos. En esa misma época tenemos que mencionar un hecho notable acá en territorio boliviano. En 1809, cuando Pedro Bonino Murillo y sus concurados lanzan su proclama de la Junta Tuitiva, declarándose independientes, se suscita un hecho impresionante, protagonizado por el escribano Manuel de Cáceres. Este escribano, es decir, este archivero, se adhiere a la causa patriota y es nombrado archivero de la Junta Tuitiva. Pero lo notable es que Manuel Cáceres, que tiene mucha ascendencia sobre los pueblos indígenas, decide organizar una milicia conformada por todos los escribanos de la ciudad de La Paz. Esta faceta archivística totalmente desconocida nos ha sorprendido notablemente, y Manuel Cáceres aparece con ese sello tan peculiar en este diccionario biográfico de archivistas de Bolivia. Los ejemplos son numerosos. Estos ejemplos también incluyen la faceta archivística del general San Martín. El general San Martín no delegaba a ninguna persona
el destino de los documentos de campaña. Cada noche, después del fragor del combate, recluido en su tienda de campaña, el general San Martín seleccionaba uno a uno, valorando la importancia de los documentos, y aquellos que consideraba que no debían conservarse por distintas razones, personalmente los incineraba. Al final de su existencia, él logró acumular un pequeño legajo de escasos documentos, y a tiempo de morir le ordenó a su mujer: quema estos archivos, que no quede ni uno solo. A la mujer le quemaba la conciencia tomar una decisión sobre el destino de semejantes documentos. Lo que hizo es llamar a un militar bastante joven, el general Bartolomé Mitre, le contó la decisión de su marido y le dijo: usted decida el destino de estos papeles, a mí me quedan las manos. ¿Qué hizo el general Mitre con semejante tesoro documental? Por supuesto que no quemó ninguno. Escribió con esos escasos documentos la historia de San Martín, la historia épica del ejército de San Martín, en 4 densos tomos. Felizmente, esos documentos se encuentran ahora resguardados en el Archivo General de la Nación Argentina. Las otras facetas que nos sorprenden son de los presidentes de la República. Hay muchos presidentes que han tenido actuación en distintas épocas de nuestra historia política, tienen unas facetas archivísticas notables. Yo voy a mencionar muy pocos, algunos ejemplos. Entre ellos, el caso del general Narciso Campero. Narciso Campero fue presidente de Bolivia en la época de la Guerra del Pacífico. Después de derrocar él mismo al presidente Daza, tomó el poder y con él concluyó la contienda bélica de esa época. Pero antes de ser presidente, el general Narciso Campero era secretario de la delegación boliviana en Londres. Y en esa condición recibió una instrucción desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, ordenándole que busque en los archivos europeos todos los títulos referentes a la propiedad de Bolivia sobre territorios de frontera. El general Narciso Campero lo que hizo fue contratar a los más importantes archivistas de Europa y con ellos personalmente llevó adelante la tarea de buscar en los archivos europeos aquellos títulos coloniales que demostraran el derecho de Bolivia sobre los territorios de frontera. No conforme con eso, el general Campero hizo transcribir cada uno de esos documentos y los hizo legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. Y completada esa tarea, envió un importante grupo de documentos que se encuentran actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Similar papel desempeñó el expresidente Aniceto Arce, esta vez después de haber ejercido la función de gobierno. Cuando él se encontraba en la Embajada de Bolivia en España, recibió una instrucción en su condición de ministro plenipotenciario para que buscara documentos referidos al mismo tema, esta vez en archivos españoles. El expresidente Aniceto Arce, uno de los varones de la Plata, como se lo conoce en la historia boliviana, contrató también a archivistas de mucho renombre y con ellos organizó los papeles que luego de transcribirlos y hacerlos legalizar, los envió también a ese archivo histórico que tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Pero lo notable es que en su condición de ministro plenipotenciario,
él escribe de motu propio un informe sobre la situación del Archivo de Indias de Sevilla, el más importante para la época colonial, para todos los países latinoamericanos. Y ahí muestra con mucha precisión y claridad que ese archivo en esa época se encontraba en situaciones bastante precarias, recomendando que se organizara de mejor manera y se describiera en catálogos más precisos para poder accesibilizar la información. Y se soñaba con constituir en Bolivia un archivo lo más completo posible en relación a los títulos coloniales de Bolivia. Ya en el siglo XX no podemos dejar de mencionar a varios presidentes que han apoyado a los archivos bolivianos con la promulgación de disposiciones legales que apoyaran el desarrollo de los archivos institucionales. Quizás el caso más emblemático es el del doctor Víctor Paz Estenssoro, que atendió positivamente las solicitudes que le hiciera llegar Gunnar Mendoza para que se dictaran y se pusieran en vigencia 3 decretos supremos que ciertamente son motivo de estudio en las escuelas de archivística a nivel internacional. Los decretos 22.144, 22.145 y 22.146 tienen la virtud de adaptar de la teoría archivística las directrices más importantes que se deben tomar en cuenta en el trabajo archivístico y aplicarlas a la administración estatal. En el caso boliviano, las fases del ciclo vital de los documentos, las clases documentales y la organización de los archivos viene dada por estos decretos supremos. En otras realidades archivísticas de otros países, esto se tiene que tomar de la teoría archivística. Aquí, la teoría archivística está determinada por esos decretos supremos de cumplimiento obligatorio. Y el 22.144 y 145 son, sin duda alguna, piedras fundamentales del desarrollo de la teoría archivística en Bolivia. A diferencia de lo que puede suceder en cualquier otra institución de archivo de algún país, en el caso boliviano es de cumplimiento obligatorio. Eso es lo notable. Y el 22.146 es un modelo de metodología para la valoración de los documentos en el archivo intermedio. Y a partir de eso, proceder a la determinación de constituir la memoria histórica de valor permanente de nuestro país. Esto me permite hablar un poco de Gunnar Mendoza. Gunnar Mendoza ha sido reconocido en la segunda reunión de consulta de los archivos bolivianos del año 1982 como maestro de la archivística boliviana y con ese reconocimiento lo que se hacía era, sin duda alguna, ratificar esa amplia trayectoria que tuvo él al frente del Archivo Nacional de Bolivia desde 1944 hasta 1994. 50 años de ejercicio en la dirección del Archivo Nacional de Bolivia. Pensamos nosotros que es el director de un archivo nacional que más tiempo ha ejercido esa función a nivel latinoamericano, no sé, a nivel mundial. Pero Gunnar Mendoza empieza a dirigir las tareas del Archivo Nacional, pero tiene también un rol muy importante a nivel iberoamericano. Para esto hay que mencionar la sorprendente visita de un archivista de fama mundial. Me refiero a Teodoro Schellenberg. Sorprende la presencia de Teodoro Schellenberg en Bolivia en 1960. ¿Qué hacía Teodoro Schellenberg en Bolivia en esa época tan temprana?
Y lo más notable es que Teodoro Cirenel no vino a La Paz, sino fue a Potosí. Y se lo ve a Teodoro Cirenel en Potosí, dictando una conferencia sobre el desarrollo de los archivos. Claro, la explicación viene posteriormente, porque inmediatamente se anuncia la participación de Gunnar Mendoza con su ponencia sobre la organización del archivo histórico de la Casa de Moneda. Indagando un poco más, establecemos que Teodoro Cirenel fue de manera expresa a Potosí, no para dictar la conferencia que era el pretexto que usó, sino para entrevistarse con Gunnar Mendoza. Su misión era seducir, archivísticamente hablando, a Gunnar Mendoza para proponerle que convoque conjuntamente con el Archivo Nacional de los Estados Unidos a la primera reunión interamericana de archivos. Gunnar Mendoza acepta el desafío, prepara el programa y convoca personalmente, junto a Teodoro Cirenel, a la totalidad de directores de los archivos nacionales de todos los países americanos. Y ahí surge también una faceta interesantísima de Vicenta Cortés Alonso. En esa época muy joven, se encontraba haciendo su pasantía en el Archivo General de la Nación en Colombia y pide adscribirse a este congreso. En este congreso participan en representación de Bolivia, además de Gunnar Mendoza, Mario Chacón Torres, director del archivo de la Casa de Moneda, y Guillermo Bando Sanz, director de la revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Potosí. Y por Argentina participa Aurelio Tanori. Aurelio Tanori, Vicenta Cortés Alonso y Gunnar Mendoza son los que van a diseñar las bases fundamentales del desarrollo archivístico iberoamericano. A la conclusión de esa reunión se va a crear la Escuela Especial de Formación de Archivistas en Madrid, España, y la Escuela de Formación de Archivistas también para el área administrativa en Córdoba, Argentina. La primera, dirigida por Vicenta Cortés, va a formar a una pléyade de archivistas bolivianos especializados en administración y organización de archivos históricos, en tanto que en Córdoba, Aurelio Tanori va a impulsar desde la Escuela de Archivística de Córdoba la formación, la especialización de archiveros de la administración pública de toda Latinoamérica. Esos notables personajes están diseñados en este diccionario, pero también, como les decía anteriormente, están otros archivistas extranjeros. Entre ellos hay que mencionar necesariamente a Otto Ruck, Ernesto Otto Ruck, que va a ser el primer director del Archivo Nacional de Bolivia. Pero Otto Ruck no solamente es un funcionario del Archivo Nacional de Bolivia, sino que él mismo es uno de los más grandes coleccionistas de documentos valiosos que custodiaba en su archivo particular. Felizmente para la historia de la archivística boliviana, estos documentos han sido adquiridos y han sido depositados en el Archivo Nacional de Bolivia. Uno solo de los ejemplos que les voy a mencionar dice mucho de la valía de estos archivos. Entre los papeles que custodiaba Ernesto Otto Ruck se encuentra el diario del tambor Mayor Vargas, que es el único testimonio que tenemos que nos refleja las vicisitudes de aquellos guerrilleros de las republicanas de la Guerra de la Independencia. Y el otro ejemplo notable, sin duda alguna, es cuando se encuentra también en esta colección otros documentos valiosos, tan valiosos como el de este guerrillero de la Independencia. Hay que mencionar también acá
entre los activistas bolivianos más importantes, a Gabriel Dené Moreno. Gabriel Dené Moreno es otro de los grandes papelistas bolivianos que ha dedicado toda su existencia a recoger de forma sistemática los documentos más importantes referidos a la creación de Bolivia y los primeros años de la constitución de la República. Lo curioso es que Gabriel Dené Moreno no residía en Bolivia, sino que vivía en Chile y trabajaba en Chile en el Instituto Nacional. Él había recogido prácticamente una colección completa de los periódicos bolivianos del siglo XIX. A Gabriel Dené Moreno se lo ha acusado de traición a la patria precisamente en la Guerra del Pacífico. Él, para demostrar su inocencia, lleva adelante un juicio que se prolonga por 23 años. Al final, se demuestra su inocencia y este hecho no disminuye su amor por la patria. Gabriel Dené Moreno al final decide entregar, en calidad de venta por supuesto, como lo hizo también Ernesto Otosur, la valiosísima colección de documentos originales bolivianos que hoy día se encuentran custodiados en el Archivo Nacional de Bolivia. También tenemos la biografía de una de las primeras archivistas de la época republicana que hemos logrado identificar. Esta mujer llamada Zaida Zárate era la archivista de la Patiño Mines, la más grande transnacional que explotaba los yacimientos de estaño hasta 1952, desde los albores del siglo XX. Patiño había creado como resultado, había desarrollado como resultado de su trabajo minero un impresionante archivo que felizmente hoy subsiste y que está custodiado por la Corporación Minera de Bolivia en la ciudad del Alto. Zaida Zárate se muestra como una activista sumamente celosa por su trabajo y en 1942 va a redactar uno de los primeros reglamentos de archivo de una empresa industrial minera que tengamos conocimiento. Más antes habíamos encontrado también lo que vendría a ser el primer reglamento de archivo, que fue desarrollado por la empresa Guggenheim, que explotó los yacimientos de caracoles, los yacimientos de ese distrito minero. Este reglamento corresponde a la década de 1920, notables ejemplos. Pero junto con Zaida Zárate están pues referencias importantes, mujeres que han destacado y destacan en la archivística boliviana. Podemos decir que los más importantes archivos bolivianos estuvieron o han sido dirigidos por mujeres. Entre estos ejemplos podemos mencionar a Marcela Inch, que fue directora por 10 años del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Pero también están las referencias de otras directoras de archivos, como el caso de Raquel Lara, que dirige el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tan importante archivo sin duda alguna. Está también la propia coautora de este libro, Carla Campos Lola, que es la jefe de procesos técnicos del sistema de archivo de la Corporación Minera de Bolivia. En fin, son numerosos los ejemplos de mujeres que ahora destacan en su trabajo archivístico. En el caso de los archiveros de a pie, aquellos invisibilizados por la historia, tenemos que mencionar el caso de, por ejemplo, de Marcelino de Guetta, desconocido, que trabajó 35 años en el archivo del Ministerio del Trabajo y reemplazó en ese oficio digno a Alberto Celada, quien a su vez también pasó prácticamente 3 décadas de su existencia custodiando ese archivo. No podemos dejar de mencionar a la doctora María Luisa Rúa de Tirado,
que fue la que creó, fundó el Archivo Histórico Departamental de Sucre, de Chuquisaca. Ese archivo que depende de la Universidad Mayor de San Andrés, sin duda alguna ahora se constituye en uno de los más consolidados a nivel departamental. Está también la biografía de un vallegandino que fue el patriarca de los archivos de Santa Cruz, el doctor Hernando Sanabria Fernández, que pertenece a esa generación de Luna Mendoza, de Alberto Crespo Rodas, este último director del Archivo Histórico de La Paz, o de Mario Chacón Torres, de Armando Alba, en Potosí, estos dos últimos, que respondieron al desafío de recoger los documentos de los archivos que se encontraban en esa época, diseminados, totalmente desprotegidos y en riesgo inminente de destrucción. Estos hombres, estas mujeres, nos han legado pues la calidad de nuestros archivos bolivianos que ahora felizmente se van desarrollando por todo el país. Y entre estos hay que mencionar ejemplos notables como el archivo de la Casa Suárez, hermanos, que se encuentra en la ciudad fronteriza de Guayaramerín, en el noreste de Bolivia, prácticamente en la frontera con Brasil. Es un ejemplo exótico de la archivística, porque lo vamos a encontrar en plena selva, en un edificio que fue el primero que se diseñó para instalaciones de archivo en Bolivia, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese archivo se encuentran los documentos generados por el Imperio del Caucho que dirigiera Nicolás Suárez Callao. Nicolás Suárez también, por ese hecho, está referenciado en este diccionario biográfico. Pero lo que no sabíamos nosotros hasta hace poquito, hasta hace pocos días, pocas semanas, era quién era el archivero de Nicolás Suárez, quién había recogido esos documentos que ahora están custodiados en Guayaramerín por la Universidad Autónoma del Beni. No teníamos ese dato. Felizmente logramos identificar y podemos mencionar que ese archivero que hizo tan gran papel se llamaba Napoleón Antelo. Napoleón Antelo organizó los archivos de Nicolás Suárez antes de que esta empresa entrara en quiebra en la década del 40. Se van completando entonces en este diccionario biográfico estas trayectorias tan interesantes de archivos, de archivistas, de hombres y mujeres de Bolivia. Quiero terminar señalando que estas semblanzas biográficas de activistas de Bolivia significan uno de los primeros esfuerzos que se han hecho en este sentido a nivel internacional. Quiere decir que es el primer ejemplo en su género a nivel mundial. En esta obra el lector encontrará las referencias de 812 entradas, de las cuales 68% corresponden a varones de todas las épocas, 22% a mujeres, que aparecen con identidad propia a partir de la segunda mitad del siglo XX, 5% a las acciones colectivas de los archivistas y 5% a instituciones y centros de archivo. Esta es una primera aproximación que no podía haber sido culminada exitosamente sin la participación de los propios archivistas bolivianos. Pero qué curioso, cuando empezamos la tarea de investigación, los archivistas ya fallecidos no pusieron ninguna resistencia para que recojamos su semblanza y las insertemos en este diccionario. No pasó lo mismo con los archivistas vivos.
Los archivistas vivos en muchos casos se resistieron hasta lo último para entregarnos sus referencias de vida. Qué curioso comportamiento. No querían aparecer en el diccionario. Algunos decían, no he hecho todavía los méritos suficientes para poder aparecer en un diccionario biográfico. Pero ¿qué méritos pueden ser suficientes? Más que suficiente es pasar decenas de años custodiando la memoria. Hace poco escribí una pequeña nota sobre un héroe boliviano. Este héroe se caracteriza por la defensa del territorio boliviano en esa invasión del litoral boliviano por fuerzas de ocupación de Chile. Me refiero a Eduardo Baroja. Eduardo Baroja es muy conocido en Bolivia por esa defensa que hace del territorio, de la heredad nacional. Pero, ¿quién conoce su faceta archivística? Lo notable es que este hombre, este héroe, que era un comerciante próspero, que residía en Calama, y llevaba sus cuentas en un libro copiador, con un detalle minucioso, día por día, asentando cada una de las actividades que él desarrollaba, y también insertando su propia correspondencia personal. Cuando 24 horas antes de esa contienda en la que él pierde la vida, él entrega ese libro copiador en manos seguras y le instruye a la persona que si él pierde la vida, que entregue eso en calidad de custodia a un convento de la ciudad de Calama. Y así lo hizo. Y durante más de 120 años, ese libro copiador quedó en custodia en ese convento de Calama. En 1982, una mujer que conocía esta historia decide repatriar el archivo de Eduardo Baroja. Lo recoge del convento, porque estaba autorizado para ello, y toma contacto con el cónsul boliviano y con esa ayuda repatrian oficialmente el archivo del héroe de Calama. Ese archivo se encuentra actualmente depositado en el Archivo Nacional de Bolivia. Cuando era alcalde, el señor Ronald Martín Avaroa decidió publicar las cartas de Bolívar. Y de esa manera conocemos esta historia tan interesante. Les invito pues a leer, a interiorizarse este diccionario que ha sido publicado de esta manera tan sólida por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es una obra bastante costosa, no lo hubiésemos podido publicar con nuestros propios recursos, y por eso aplaudimos nosotros la iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que publicado en formato mayor, encuadernado en pasta dura, encuadernado a pliego, y que ahora se está distribuyendo a todas las bibliotecas y archivos públicos de Bolivia, en los 9 departamentos, pero no solamente en ese nivel. Estamos enviando a todos los países latinoamericanos, a muchos países europeos, a los Estados Unidos, para que puedan evaluar los colegas de esos países la calidad de nuestros archivistas y también las características del desarrollo archivístico que hemos alcanzado hasta la fecha.